Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí para hablar de la película de Flash con spoilers. Así que nada, vamos a hablar directamente de la película con spoilers, que hay muchas cosas que comentar. He hecho anteriormente pues una crítica sin spoilers para contaros un poco pues bueno, todo el recorrido también que ha tenido esta película, ¿no? Todos los problemas que ha atravesado la película y que eso, bueno, pues al final sí que es verdad que se nota un poco que la han tocado varias manos, ¿no? Esta película. Y pues bueno, aquí vamos a hablar ya directamente con spoilers. Vamos a empezar hablando de la primera escena de la película, que es este momento, bueno, en el que vemos en parte la Batcueva, vemos a Alfred, que siempre está bien. No, bueno, no vemos la Batcueva, sino que vemos el hangar que tenía Batman en la Liga de la Justicia, ¿eh? Y vemos, bueno, dentro del hangar creo que se veía por ahí el trepador nocturno, creo que aparecía por ahí el Batmóvil también, y luego el Flying Fox también, que lo vemos volando, ¿eh? Y la verdad es que se siente bastante continuista con la Liga de la Justicia, ¿no? La de Zack Snyder, sobre todo, como ya dije en la parte sin spoilers. Y bueno, también el hecho de que al principio de la película ves a Flash, ¿no? Que se prepara y para correr y le ves corriendo, atravesando campos, atravesando ciudades para llegar a Gotham. Es una escena que mola bastante, la verdad, ahí con música y todo. Y luego pues tenemos esta escena del hospital, ¿eh? En la que Barry Allen tiene que salvar por un lado a unos bebés y luego por otro lado tenemos a Batman corriendo en esa moto, que ya os puedo decir que quizá es mi escena favorita de este Batman, del de Ben Affleck. Hasta ahora yo creo que mi escena favorita de este Batman era la de salvando a Marta en Batman v Superman, pero esta escena me ha gustado mucho más, verle ahí en persecución en la Batmoto siguiendo a Falcone, ¿eh? Y aquí, bueno, tengo que decir varias cosas. Bueno, siguiendo a Falcone, no, al hijo de Falcone, ¿no? Que en la película no dicen quién es el hijo de Falcone, no dicen su nombre, pero en los créditos aparece como Al Falcone. Al, que es diminutivo de Alberto, que es el hijo de Carmine Falcone en los cómics. Y es una cosa que yo pensé en la película. Yo pensé, vale, aquí dicen que está el hijo de Falcone, ¿no? Haciendo todo este rollo del virus, ¿no? De propagar un virus por Gotham, ¿no? Entonces se me ocurre que el hijo podría ser Alberto Falcone, porque no sé si tiene algún otro hijo en los cómics, creo que no, pero vamos, o sí, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, el hijo más conocido de Falcone es Alberto Falcone y sería el más lógico. Entonces, bueno, tenemos esa persecución en moto que mola bastante. Ha habido varios momentos en esa escena que se me han puesto los pelos de punta y la he disfrutado mucho, la verdad, he disfrutado un montón esa escena. Y luego también en esa escena, pues, bueno, va intercalando, ¿no? La escena de la persecución en moto con la escena de Barry salvando el hospital, esa zona del hospital. Y tenemos esa escena que ha sido quizá de las más criticadas, junto con la de la cronosfera, que luego hablaremos de ella. Bueno, las escenas de la cronosfera en general, que ya hablaremos de ellas. Pero quizá esa escena de los bebés ha sido de las más criticadas, porque obviamente los bebés se ven súper falsos. A ver, yo no sé si esto ha sido a propósito. Es que yo tengo varias teorías. Igual, han hecho a propósito que los bebés no se vean demasiado reales, porque quizá si hubieran hecho los bebés demasiado realistas, se vería incluso algo violenta, ¿no? En la escena, con el hecho de que Barry está, por ejemplo, mete a un bebé dentro de un microondas, ¿no? Y luego los coge, los va cogiendo, los va poniendo en esa camilla. Y la verdad es que la escena, pues sí que quizá, si los bebés fueran más realistas, quizá pues impresionaría mucho más, ¿no? La escena y quizá incluso podría llegar a asustar a algunas personas. Entonces yo creo que no han querido tampoco llevarlo al realismo extremo, ¿no? En este caso, por ese mismo motivo. O también puede ser un poco, pues eso, no han querido llevarlo al realismo extremo para que la gente no se asuste, ¿no? Y piense que realmente son bebés de verdad, ¿no? Sino que la película quiere que tú te des cuenta de que te quieren hacer creer que son reales, pero tú te estás dando cuenta de que no son reales. No sé si me explico. O también, pues bueno, puede ser que simplemente pues no les haya dado tiempo, ¿no? Porque
se sabe pues eso, que hay muchas escenas que han tenido que ponerles CGI y quizá pues no les ha dado tiempo a pulirlos en todas, o quizá también puede ser porque, a ver, igual se han esforzado al máximo en intentar que los bebés se vean realistas, pero no han llegado a ese nivel de realismo extremo porque el ojo humano, nuestro ojo humano, bueno, esto también lo dicen muchos artistas de VFX, ¿no? Que es que cuando tú haces un ser humano en efectos digitales, canta mucho porque el ojo humano está acostumbrado a ver a personas de verdad. Entonces, si una persona de verdad se mueve algo raro, ¿no? O no tiene una textura que tiene una persona normal de toda la vida, pues tú ya ahí notas que eso que estás viendo es falso, ¿no? Esa persona que estás viendo es falsa, completamente falsa. Entonces, pues eso, como el ojo humano está muy entrenado para ver figuras humanas, enseguida nota cuando algo es falso, ¿no? Entonces, pues es algo muy complicado, ¿no? Hacer estos bebés y estas personas que se ven en CGI, por ejemplo, en la cronosfera, hacerlas realistas, ¿no? Porque el ojo humano va a detectar enseguida en cuanto haya algún movimiento raro o alguna textura un poco rara, el ojo humano lo va a detectar enseguida porque obviamente, como ya he dicho, está entrenado para eso, ¿no? Y luego también la escena esta de la persecución en moto en sí, en los primeros borradores de guión, o por lo menos en las primeras versiones de la película, esto ya nos hace entender que también esta parte de la película fue modificada, ¿eh? En las primeras versiones del guión o de la película, de lo que se rodó, realmente Batman quería detener a estos criminales porque tenían una bomba, simplemente. Y en este caso, pues sí que le dan un poquito más de profundidad diciendo que es un virus, ¿no? Que quieren extender por toda Gotham, estos criminales, ¿no? El hijo de Falcone y compañía. Y me parece mucho mejor idea, ¿no? Además, como es en un hospital, pues bueno, tiene sentido que ellos hayan robado lo que es el virus y que quieran esparcirlo por la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí que haces más la relación de los criminales cogen el virus en el hospital para extenderlo, ¿no? Y tiene mucho más sentido, por lo menos para mí, que el hecho de que simplemente los criminales quieran poner una bomba en el hospital, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es uno de los cambios a mejor que hicieron en la película. Y yo lo aplaudo, sinceramente. Luego tenemos ese momento de la entrada de Wonder Woman en escena, que también es bastante épico. Yo sí que es verdad que tenía dudas de si la iban a meter al final en la película o no, porque la verdad es que, pues, con tanto cambio y tanta cosa, pues yo hasta me veía que eran capaces de borrar a Wonder Woman de la película, ¿no? Pero al final, pues, no lo han hecho y gracias a Dios que no lo han hecho. Y la verdad es que el cameo, pues bueno, es cortito, pero está bien, porque, por ejemplo, pues a Wonder Woman la vemos con la espada y el escudo a la espalda, que una de las críticas que tenía mucha gente era que en Wonder Woman 84, por ejemplo, Wonder Woman no usaba en ningún momento de la película ni la espada ni el escudo. Y luego también otra de las críticas que tenía la gente es que en las películas después de Wonder Woman 84, que obviamente Wonder Woman 84 se supone que pasa en los 80, pero se rodó después de la Liga de la Justicia y de Batman v Superman, que es el presente, y claro, en la de 1984 Wonder Woman aprende a volar, pero en el presente no la vemos volar en ningún momento. Y en ninguna de las películas del presente de Wonder Woman habíamos visto a Wonder Woman volando. Y aquí en esta película, pues bueno, al final, después de que se despide de ellos, ella la vemos que se va volando. Entonces esto ya también hace canon Wonder Woman 84. Con lo cual, pues yo contento porque es una de las cosas que quería ver. Quería ver a Wonder Woman con la espada y el escudo y a Wonder Woman volando y la he visto. Y pues me parece un detalle bonito que ha tenido ahí Andy Muschietti con este personaje, ¿no? Luego, bueno, también tenemos esta parte del lazo de la verdad, que es un gag, ¿no? Un poco al estilo del gag de Aquaman sentado en el lazo de la verdad en la Liga de la Justicia de 2017, que esa parte en la versión de Snyder no está.
Y bueno, pues es un gag que está bien, aunque hay unos momentos en los que se le ve al Batman de Ben Affleck una sonrisa un poco rara, así como, como que le enfocan de un lado un poco feo, que se le ve la cara fea, y eso me parece que sobra, esos planos, esos primeros planos en los que se le ve la cara fea, pero por lo demás la escena no está mal, el traje de Batman sí que me gusta, pero obviamente pues me gustaba más el que llevaba en Batman v Superman o en la Liga de la Justicia o bueno, los otros trajes que ha tenido Ben Affleck pues sí que me gustaban más que este, ¿no? Pero bueno, no estaba mal tampoco, aunque sí que es verdad que sobre todo luego en la escena esta en la que sale hablando con Wonder Woman, en ese momentito, se ve como esta placa del pecho que tiene, se ve como un pelín tosca, pero bueno. Al final este Batman es así muy tosco también, ¿no? Un poco al estilo de el Batman del regreso del Caballero Oscuro, ¿no? Que era en el que se había basado Zack Snyder para este Batman de Ben Affleck. Y luego, pues bueno, tenemos el momento en el que Batman pues habla con Wonder Woman. Esta escena yo sí que tenía entendido que era muy diferente. La conversación pues era un poquito más larga y ahí, pues Bruce, con el lazo de la verdad, sí que le contaba un poco sus traumas y lo que le pasaba, que lo vemos también en esta escena, pero lo vemos como bastante reducido. Incluso hay en algunos momentos en que Wonder Woman habla por encima de Batman y no se escucha casi lo que dice Batman, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las cosas que cambiaron. Y luego, pues bueno, tenemos también todo este tema de la relación de Barry con su madre, ¿no? Y todo este tema de la lata de tomate. Sí que es verdad, me he fijado en la película que le dan mucha importancia a los espaguetis, al tomate, ¿no? Lo de la lata de tomate al final también, que de hecho creo que es lo único que comen en la película los personajes en general. Bueno, quitando que Barry empieza a comer cualquier cosa, ¿no? Ahí cuando está bajo de energía, ¿no? Realmente a los personajes cuando les vemos comer a todos juntos y tal, solo les vemos comer espaguetis con tomate. Bastante curioso, ¿no? Y obviamente pues todo fue por una lata de tomate, ¿no? Porque la lata de tomate, pues al mover la lata de tomate a un sitio donde no debería de estar en la línea temporal, pues cambia todo, ¿no? Como se ve en la película. Y al final, pues bueno, claro, Barry es el que lo causa todo, obviamente. Todos los cambios en la línea temporal y eso. Y a la hora de ver la muerte de la madre de Barry Allen, realmente no vemos nada. Sí que había rumores de previos tests de pantalla que habían hecho con esta película de que sí que había una escena en la que se veía como un borrón amarillo, ¿no? Dando a entender que el Flash reverso había estado allí y se había cargado a la madre de Flash, ¿no? Pero eso en esta película no se ve, o sea, simplemente se oye el ruido de que la han matado y ya está, ¿no? No han recurrido al hecho de que haya sido el Flash reverso o haya sido un asesino random cualquiera, ¿no? Eso no lo han querido resolver en la película, ya explicó Andy Muschietti por qué no lo habían querido resolver, porque obviamente pues tenían que contar muchas cosas en esta película y no podían darle tiempo suficiente en pantalla a todo, ¿no? Como por ejemplo, pues ya comenté también en la crítica sin spoilers que todo lo del General Zod, que está como muy reducido, Supergirl también está bastante reducida. Luego lo del asesinato de la madre, pues bueno, no se incide mucho en quién fue el asesino tampoco, porque no era la película para eso, ¿no? Y eso obviamente, pues bueno, lo han dejado quizá para resolverlo en un futuro, si es que se llega a hacer, porque poco antes del estreno de Flash sí que dijeron que ya tenían preparado un guión para Flash 2, que iba a ser continuista con esta primera película, pero viendo el final que ha tenido al final, pues no sé yo muy bien por dónde van a tirar. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Y luego diciendo pues que Andy Muschietti va a dirigir la película esta de Batman de Brave and the Bold, pues no sé muy bien dónde encajaría esa película de Flash 2, si es una película que ni siquiera estaba anunciada cuando James Gunn anunció todas estas películas, ¿no? Primeras que íbamos a tener en este nuevo universo DC. Entonces, pues bueno, no sé muy bien qué pasará con el futuro de este personaje porque realmente el actor con todos sus problemas está muy en el aire, ¿no? Lo que va a pasar con él y todo. Pero bueno, sigamos hablando de la película como tal. Me ha gustado mucho el tema este de la cronosfera, porque es como una especie de coliseo, ¿no? Y Flash va corriendo ahí,
haciendo esos movimientos que hace, ¿no? Que es un poco como patinaje, y me gustó la broma que hicieron también de cuando Barry pierde los poderes, de que empieza a correr así, ¿no? Y corre, que parece estúpido, ¿no? Porque está acostumbrado a correr así cuando va, pues eso, bastante rápido, y es bastante gracioso, ¿no? Verle hacer eso. Y luego, pues bueno, el tema este de la cronosfera sí que me ha gustado, como hay como una especie de coliseo, ¿no? Y digamos que conforme va arriba corriendo, las cosas se van moviendo, o sea, las diferentes gradas, entre comillas, se van moviendo para los lados, ¿no? Dependiendo de cómo se vaya configurando la realidad, el nuevo futuro, el nuevo presente, el nuevo pasado, ¿no? Y está bastante bien representado, yo creo. Y teníamos esa primera aparición del villano final, en esta primera entrada en la cronosfera, ¿no? Teníamos esa aparición de el villano final, que es este Dark Flash, que ya nos lo han spoileado las figuritas. Y hay que decir que estas figuritas, bueno, tanto las figuras como los trailers, como los spots publicitarios, han spoileado demasiado de esta película. Porque, por ejemplo, los Funkos te spoileaban la escena de los bebés, te spoileaban el cameo de Wonder Woman, te spoileaban también esta pequeña secuencia en la que vemos el flashback de Flash con su primer traje, ¿no? Salvando a este niño en el evento Black Zero en su pasado de 2013, que es este momento en el que el general Zod atacó y Superman estaba peleando con él, Batman también estaba por ahí salvando civiles, bueno, como Bruce Wayne, que eso se ve en Batman v Superman, y aquí se amplía eso, esa información, diciéndonos que Flash también estuvo allí, pero que bueno, solo salvó a una persona, no a un niño, porque no se atrevía a hacer mucha cosa. Y la verdad es que eso, que nos spoilearon bastantes cosas, tanto en los Funkos como en las figuras de Hot Toys, creo. Nos spoilearon al Dark Flash, que es este villano que aparece al final de la película, que tiene esa especie de armadura kryptoniana, ¿no? De las veces que ha vuelto Barry en el tiempo intentando salvar a sus amigos y tal, que de eso ya hablaremos un poco más adelante. Y la verdad es que el diseño, a ver, es un poco feo, realmente, y se ve un poco mal el CGI de este personaje, o sea, se ve demasiado artificial. Otra cosa que no me ha gustado es que, bueno, Andy Muschietti ha dicho sobre el CGI que lo ha hecho así porque, claro, cuando Barry está corriendo, ve la realidad como distorsionada, ¿no? Entonces, pues no ve todo con las mismas texturas, no ve todo con los mismos colores, y que ese es el motivo, pues, por el que se ve así de mal, ¿no? En vez de ser sinceros y decir pues que debido a los reshoots y debido al tiempo que han tenido para preparar la película y a todos los cambios que ha tenido que tener, pues no les ha dado tiempo a terminar los efectos, pues simplemente han dicho eso, que no, es que Flash ve así, cuando está corriendo en la velocidad ve las cosas con texturas diferentes y ve con colores diferentes, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que me parece una excusa un poco vaga y que a mí por lo menos no me entra bien como excusa. La próxima vez pues que se busque una excusa un poquito mejor, ¿no? Luego tenemos también la aparición de este segundo Barry Allen en este nuevo presente en el que ha llegado Barry, ¿no? Desde el momento en el que el Dark Flash le tira fuera. Y la interacción entre los dos Barry me ha gustado mucho. Ezra Miller haciendo a estos dos personajes, pues bueno, se nota bastante que sabe actuar bien, o sea, sabe hacer dos personajes. A ver, realmente es un personaje, ¿no? Pero en dos situaciones distintas de su vida. Entonces, ha sabido muy bien representar a ese Barry que ha vivido todo lo de la Liga de la Justicia y que ya tiene más experiencia, y a este Barry joven que tiene una vida cómoda, que vive con sus padres y que no se da cuenta de muchas cosas ni aprecia muchas cosas de las que tiene, ¿no? Como por ejemplo el peluche del mono este, que luego se habla en la Batcueva, ¿no? El peluche del mono que tenía este segundo Barry, ¿no? Que el primer Barry le dice, pero ¿cómo lo podías tener a este peluche en la diana con los dardos clavados y era un regalo de nuestra madre, no sé qué tal? Pero claro, es que él no ha perdido a su madre, entonces no tiene tanto vínculo emocional con ella, ¿no? Como no ha muerto su madre, pues es como que la aprecia menos.
y realmente pues no se da cuenta de lo que significa tener una madre y lo que significa perderla, ¿no? Desde que el Barry de la Liga de la Justicia conoce al Barry de 2013 hasta que se encuentran con el Batman de Michael Keaton, ahí hay una parte de la película pues que quizá decae un poquito el ritmo y empieza a haber mucho gag y empieza a haber mucha coña, ¿no? Ahí en esa parte de la película y no hay tanta acción y sí que es verdad que decae un poquitín la película, pero luego sí que vuelve a remontar ya cuando aparece Michael Keaton, que van ahí a la mansión. Sí que es verdad que en esta película te explican muy bien todo, ¿no? O sea, si no has visto las anteriores películas no pasa nada porque te explican bastante bien todo lo de quién es Superman, que se llama Clark Kent, que es un hombre humano, luego su nombre kryptoniano es Kal-El, todo el tema de Krypton, quién es el General Zod, eso todo te lo explican. Y luego tenemos la aparición de Michael Keaton, que lo introducen bastante bien en la película y tiene un buen papel, a mi parecer, y lo deja pues en una posición bastante honorable, yo creo, a este personaje. Y luego, pues bueno, vemos también un poco qué ha sido de este Batman, ¿no? Desde que en este universo, obviamente, pues aquí se da a entender, ¿no? Como que Barry, claro, al viajar, lo que hizo fue crear un nuevo presente en el que existe ese Batman, pero también creó toda la línea temporal, ¿no? Tanto el presente como el pasado, que es una de las cosas que explica este Batman también. Entonces podemos decir que gracias a ese Barry existe Batman 1989 y Batman vuelve en esa nueva línea de tiempo. Así que gracias Barry Allen de la Liga de la Justicia por crear dos películas tan buenas. Pero me cago en ti por borrar al Batman de Ben Affleck, eso también. Y a Gal Gadot. Y a Henry Cavill y a muchos otros más que no voy a mencionar porque la lista es demasiado larga. Tenemos al Batman de Michael Keaton, que sus escenas son muy buenas, su explicación del multiverso también es muy buena, una de las mejores explicaciones del multiverso que yo he visto en películas, ¿no? Que explican todo el tema de viajes en el tiempo, multiversos y tal. Para mí las dos mejores explicaciones del multiverso quizás son esta, que lo explica muy bien con el tema este de los espaguetis, haciendo el símil, y luego también en la película de Vengadores Endgame, que también, era en Infinity War, que explican muy bien todo el tema del multiverso, las líneas temporales y todo eso. Y yo creo que en esas dos películas es quizá en las películas que mejor se explica todo esto. Y luego, bueno, también en el videojuego de Inazuma Eleven Go Chrono Stones también se explica todo el tema de las líneas temporales, los cambios y todo eso, y yo creo que ahí también lo explican bastante bien. Deberías jugar Inazuma Eleven Go Chrono Stones y todos los Inazuma, pero bueno, eso ya es otro tema. Y luego, pues bueno, sabemos un poco qué ha sido de este Batman. Tenemos ahí que es un Batman que ya ha perdido un poco el rumbo, ¿no? Porque desde que dejó de ser Batman, ¿no? Desde que salvó la ciudad de Gotham de los criminales, pues digamos que cumplió la promesa que le prometió a sus padres, ¿no? Que era la promesa que hizo sobre su tumba de librar Gotham City de todo el mal, de todo el crimen, y como consiguió su objetivo, pues al final dejó de ser Batman, dejó de tener un objetivo en la vida y quedó un poco perdido, ¿no? Ahí. Y la verdad es que este Batman, pues bueno, no tiene motivos para seguir siendo Batman, entonces lo deja. Al principio cuando los dos Barry le piden ayuda, dice que pasa, pero luego al final acaba accediendo. En esta pequeña conversación que tiene el Barry de la Liga de la Justicia con él, ¿no? Que le dice, yo conozco a un Batman que tenía a su Alfred y tú, por lo que veo, también tenías a tu Alfred, hay cosas que no cambian en la línea del tiempo, tal, no sé qué, no sé, le da ahí una pequeña conversación y es lo que hace que Michael Keaton se dé cuenta de que algo tiene que hacer por este desconocido para él, Barry Allen, ¿no? Y que tiene que recuperar sus poderes, obviamente, porque los ha perdido al intentar en el laboratorio que le caiga el rayo, ¿no? A su compañero para que él consiga los poderes, porque si no, obviamente, si el Barry del pasado no conseguía los poderes, el Barry del futuro los perdería, porque son como un poco como la misma persona, ¿no? Entonces, pues claro, si el otro los pierde, no podría volver a su tiempo original, ¿no? Una vez que lo arregle todo y que salve ese universo de la amenaza del General Zod, ¿no? Al final, este Batman decide ayudarles. Y bueno, luego aparte de que tenemos por ahí algunas referencias a las películas de Batman, me faltó alguna referencia a Batman Vuelve, por cierto, porque a Batman 1989 sí que hay referencias. Por ejemplo, tenemos
el Batmóvil, ahí, que salía en Batman de 1989 y Batman Vuelve, que yo esperaba que se usara en esta película, pero no se ha usado, lamentablemente. Y luego teníamos también ese momento en el que el Barry del pasado coge la caja de risa que tenía el Joker cuando cayó desde la catedral y le enseña al Barry de la Liga de la Justicia la cajita y le dice, mira, una caja que ríe, y se oye la risa del Joker, ¿no? De la risa que tenía esa cajita dentro, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos que empieza el Barry del presente, pues empieza a buscar también a estos miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Y hay varios gags ahí, ¿no? Como por ejemplo el de que llama a Tom Curry ahí al faro, ¿no? Y le pregunta por Arthur y Arthur es su perro, no es Aquaman. Y luego le pregunta por la reina de Atlantis, mira para el sofá y ve a una señora gorda y tumbada, ¿no? Ahí está el gag. O luego se pone a buscar a Wonder Woman y lo que encuentra pues es a una especie de maga o una especie de señora que hace espectáculos que se llama The Wonder Woman, ¿no? O sea que realmente Wonder Woman no existe como tal, o por lo menos no ha llegado a ser todavía Wonder Woman. Y luego pues también empieza a buscar a Clark Kent, pero no aparece ese Clark Kent. Y luego también Cyborg pues no está disponible, obviamente, porque Victor Stone todavía pues no ha tenido el accidente y no se ha transformado en ese Cyborg, ¿no? Y me gusta que por lo menos pues bueno hayan hecho alguna pequeña referencia a Cyborg, aunque cuando ponen lo de las imágenes de Victor Stone y tal, solo se le ve de espaldas, ¿no? Otro cameo sin cara, lamentablemente. Otro de los tantos que hay en esta película. O cuando se ve al principio de la película al Superman de Henry Cavill salvando ese volcán que solo se le ve de espaldas, ¿no? Son cositas pues que duelen un poquito, ¿no? Eso de, vale, sí, me estás mostrando a estos personajes, pero no les estoy viendo la cara. Y eso pues le resta mucho, la verdad. Y el único cameo así de Henry Cavill que hay, pues es ese cameo en CGI, ¿no? De cuando Flash está viajando en el tiempo y vemos a la Liga de la Justicia de su época, ¿no? Y vemos al Superman de Henry Cavill sin ningún tipo de traje. No han querido entrar en si ponerle un traje azul y rojo de toda la vida o el traje negro que llevaba en la versión de Snyder, sino que simplemente le muestran en esa escena en la que estaba peleando con la Liga en el Parque de los Héroes, en la Liga de la Justicia, que estaba ahí sin camiseta ni nada. Y luego, bueno, también hay que hablar, hablando de todo esto, no he comentado nada de Iris West, que la verdad es que tiene poca participación en la película, no hace prácticamente nada, es casi un pegote que sirve ahí pues un poco para conectar mejor con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Cuando ella le dice algo así como, nos conocimos hace 2 años, ¿no? Y Barry se queda como, no, nos conocimos en la universidad, ¿no? Un poco como que le pilla un poco de sorpresa, ¿no? Que se acuerde de eso. Y él intenta desviar la conversación hacia otro sitio, ¿no? Y ahí tenemos pues esa pequeña referencia. O luego lo que creo que os he comentado de Pozarnov, ¿no? Que en Pozarnov Flash retrocede en el tiempo para salvar a la Liga de la Justicia, que a esto también se hace referencia en el cómic precuela de The Flash. Y hablando de ese cómic también hay, bueno, varias cosas que nos explican en esta película, que es, por ejemplo, pues, no sé, aunque sea con una frase, ¿no? Para la gente que no se haya leído el cómic, pues bueno, que sepa un poco por qué ha habido ciertos cambios, ¿no? Porque cuando Barry no tiene el traje se le ven los rayos azules y cuando lo lleva puesto se le ven amarillos, eso no se explica, que es por el traje. O luego tampoco se explica que Bruce le dio el anillo de Flash y fue el que desarrolló la tecnología de encogimiento de ese traje, ¿no? Que eso se ve en el cómic de Flash, el cómic precuela, y cómo desarrolla pues esos poderes de atravesar las paredes y todo eso, ¿no? Que eso se ve en el cómic precuela de Flash, si no me equivoco también. Y pues eso, que ahí el personaje tenía algo de desarrollo. También nos presentaban a algunos villanos, que en esta película no se ve ningún villano de Flash. Bueno, sí, en la parte de la cronosfera creo recordar que se veía así medio en un lado, así un poco en la esquina, como que se veía al Capitán Boomerang, si no me equivoco, en cierto momento. Me pareció ver su casaca, ¿no? Su sudadera, la que llevaba en el Escuadrón Suicida de 2016.
y es la única referencia a villanos de Flash que hay. O sea, es una película de Flash y realmente no tenemos a ningún villano de Flash como tal. Bueno, sí, tenemos al Dark Flash, pero es un villano que se ha creado un poco para esta película, ¿no? Porque el Dark Flash de los cómics tengo entendido que es bastante diferente. Y nada, la verdad es que volviendo al tema este de donde nos quedábamos, ¿no? Con el tema este de que querían rescatar a Superman en esta fortaleza de Rusia, porque obviamente el Batman de Michael Keaton había estado investigando un poco, se da a entender, y había descubierto pues dónde estaba la nave kryptoniana o dónde tenían encerrado al supuesto Superman, ¿no? De este universo. Lo que es la parte de la infiltración en la base rusa, la lucha y todo eso que hay allí, y todas las escenas que tiene Michael Keaton y bueno, los dos Flash también, incluso Supergirl, son bastante buenas, sinceramente. Me ha gustado mucho cómo pelea este Batman, que por fin le vemos girar el cuello. Ya después de tantos años, por fin el Batman de Michael Keaton puede girar el cuello. Y luego, bueno, también en la película se van haciendo pues algunas pequeñas referencias a algunas cosas que pasaban en Batman de 1989, ¿no? Por ejemplo, la frase esta de que están todos subidos como en una especie de ascensor, ¿no? Y Batman pues pone como una especie de cohete debajo del ascensor para que suba, porque parece ser que no podía subir por sí solo, y les pregunta ¿cuánto pesáis? Y dice algo así como, creo que entre los tres pesamos más o menos 80, o sea, 200 kilos, ¿no? Es un poco una referencia cuando Batman se va a llevar a Vicky Vale y le dice que se agarre a él, ¿no? Y cuando va a usar el gancho, ¿no? Y le dice, ¿cuánto pesas? Y ella dice, 50 kilos. Y luego sube arriba y dice, pesas algo más de 50, ¿no? Pues aquí es algo parecido, ¿no? Con esto de que le pregunta cuánto pesáis y dice entre los tres 200 kilos más o menos. O luego también, por ejemplo, en la escena esta, donde estaban con todo lo de los espaguetis y todo eso, el Barry de la Liga de la Justicia hace una broma con, cuando Bruce se marcha, le hace alguna broma con, creo que me podría haber pasado la sal o algo así, ¿no? Y esto también puede ser una referencia a una escena de Batman de 1989, ¿no? En la que estaba Bruce con Vicky Vale, ahí, pues eso, tomando la cena, y le decía a Vicky lo de ¿me pasas la sal? Nada, la verdad es que todas las escenas en la fortaleza esta están bastante bien. La música del Batman de 1989 le sienta muy bien a esta película también, y han sabido encajarla con la banda sonora de Benjamin Wallfisch y no se siente fuera en ningún momento, ¿no? O sea, se siente perfectamente integrada. Y la verdad es que la música suena, sí que hay momentos en que suena muy parecido a 1989, pero se nota que son otros instrumentos, otro ritmo, que no le sienta nada mal a la película. Así que le da un aire fresco a esa música de Batman que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y que se ha usado tantas veces pues en películas, en videojuegos, en series, y le da pues un poco un aire fresco a esa música icónica de Batman de Danny Elfman. Y pues nada, vamos a hablar un poquito ya de toda la parte de la batalla en el desierto y todo eso. Bueno, sí que es verdad que tenemos todas estas escenas de los rayos y todo eso, ¿no? De que le tiene que caer un rayo a Barry para que recupere los poderes y todo eso, muy parecido al cómic de Flashpoint, que es parcialmente un cómic en el que se basa esta película, ¿no? Tenemos esas escenas en el desierto que sí que es verdad que comparado con Man of Steel, pues se ve bastante mejor en Man of Steel. Y me da pena pues que el General Zod, Faora, Namek tengan tan poco tiempo en pantalla. Bueno, Namek tampoco es que fuera demasiado importante y Faora tampoco, pero bueno, tenía sus escenitas ahí con el Superman de Henry Cavill, y el General Zod pues tenía bastante tiempo en pantalla también como villano. Aquí se le echa un poco de menos al General Zod porque no aparece casi nada. Aparece un poco pues para contarle a Kara por qué, bueno, a Kara y al espectador, ¿no? Por qué está ahí y qué es lo que quiere conseguir, así en muy resumidas cuentas, en vez de, por ejemplo, pues se le podrían haber currado un poquito más, ¿no? Y, por ejemplo, pues haber puesto un pequeño flashback donde veíamos a Kara en Krypton, escapando, con la nave y todo eso. Aunque no salieran Jor-El, aunque el bebé de Superman, aunque solo saliera el General Zod, ¿no? Y, por ejemplo, pues que se hubiera visto, pues, por ejemplo, una conversación que tuviera con Jor-El o lo que sea, aunque fuera Jor-El de espaldas, ¿no?
porque obviamente pues no podían meter a Russell Crowe en esta película. Bueno, sí, podrían haberlo hecho, pero para un cameo pues bueno, no tenía mucho sentido, ¿no? Pero yo siento pues que la parte de Krypton se podía haber desarrollado un poco más y haber puesto alguna especie de flashback donde se contara de mejor manera y no simplemente que lo contaran en dos frases, ¿no? Y sí que es verdad pues que al general Zod y a Faora no se les veía las caras, realmente se les veía todo el rato en esa especie de burbuja que tenían puesta para respirar y se echa un poco de menos pues verles sin esa burbuja, ¿no? Obviamente pues la necesitaban para poder respirar bien en la Tierra, ¿no? Y que no se volvieran locos, como pasa en El Hombre de Acero, que cuando se le rompe la burbuja esa es como que sus sentidos se disparan y es como que les cuesta controlar más todo. Y en esta película pues no se ve todo eso. Y me da pena pues que todo lo que veamos del General Zod sea con esa especie de burbuja con la que no se le ve bien la cara, ¿no? Y no se le aprecia bien. Yo creo que también es un poco para ocultar quizá, no sé si los han rejuvenecido por CGI, pero es quizá un poco para ocultar el hecho de que son viejos y para ocultar pues eso, que se tenía que parecer al General Zod de El Hombre de Acero, ¿no? Y que se nota pues que está más viejo, ¿no? Y yo creo que han querido ocultarlo un poquito de esa manera, ¿no? Haciendo esa pequeña trampa de ponerle la burbuja todo el rato, que a mí sinceramente me parece algo un poco feo. Porque, por ejemplo, en Spider-Man No Way Home, creo que no rejuvenecieron a los actores que hacían de, por ejemplo, de Doctor Octopus o de El Duende Verde, y se ven bastante bien, la verdad. O sea, tú sientes que son esos personajes de aquella época. No los ves tampoco tan viejos y han pasado más años, de hecho, creo que habían pasado como 20 o así, ¿no? No es excusa el tema de la vejez para que se vean los personajes un poco diferentes. Y luego, pues bueno, tenemos a Kara, que obviamente no es Superman y no puede con el General Zod, y pues es el que la mata y puede conseguir así pues el códice de Krypton, que es lo que él quería, ¿no? Y sí que vemos a Kara pelear con él, parece que le va a vencer y tal, pero de repente pues es cuando le clava esa cuchilla que tiene Zod, que también aparecía en El Hombre de Acero, y ahí pues se la carga. Y también muere el Batman de Michael Keaton en esa batalla, y es entonces pues cuando deciden retroceder en el tiempo para cambiar todas estas cosas, ¿no? Y es cuando el Barry joven, el Barry de 2013, pues se obsesiona con esta idea todo el rato de tener que retroceder en el tiempo, y es cuando poco a poco pues se va formando esa especie de villano que vemos después, que bueno, a ver, también es algo repentino, ¿no? O sea que vemos al Barry este y de repente están los dos en la cronosfera y de repente es cuando aparece el tercero, que es el villano este. Y luego, bueno, no he comentado nada de la actitud de Supergirl, pero me ha gustado mucho cómo han manejado al personaje, aunque poco tiempo, y me hubiera gustado verla más, me hubiera gustado verla más en acción. Y con Supergirl también es verdad que pasa todo como demasiado rápido, ¿no? Porque a Kal-El, a Clark, le costó bastante tiempo acostumbrar sus poderes, se tenía que concentrar bastante, y aquí en esta película pues es como que en la base militar no se hace énfasis en que a Kara le cuesta acostumbrarse a todo esto, ¿no? Y luego es cuando está en la mansión ya con el traje puesto, que es cuando de repente empieza a oír todo, ¿no? Y es como que le abruma todo eso, ¿no? Como que es demasiado ruido para ella. Y es un poco raro porque tendría que haber sido en la base, ¿no? Militar, cuando estaba peleando ahí con los soldados rusos y no realmente pues ahí en la mansión, ¿no? Que es tiempo después cuando ya se supone que ha usado sus poderes y que ya está algo acostumbrada a eso, ¿no? Pero bueno, tenemos a los dos Barry que viajan, están en la cronosfera y todo eso. Y luego, pues bueno, también vemos ese choque de universos, que ahí es cuando empiezan los cameos. A mí me ha gustado ver a Helen Slater junto a Christopher Reeve, ¿no? A Superman y Supergirl, aunque nunca los vimos juntos en pantalla en ninguna película, pero aquí en esta película de Flash pues los han querido juntar a los dos, que están hechos por CGI, bueno, no se ven tan mal, la verdad. Y luego tenemos una de las cosas que más me ha sorprendido y que más me ha gustado, que es al Superman de Nicolas Cage, de esa película cancelada de Superman Lives, que lo tenemos ahí peleando con esa araña gigante, que es la idea que se tenía en esa película, pero bueno, se canceló. Es una película que iba a estar dirigida por Tim Burton, incluso se rumoreó
que en esa película iban a meter al Batman de Michael Keaton, pero bueno, como al final la película no llegó a nada, o sea, solo llegó a unos tests de pantalla en los que Nicolas Cage se probó el traje de Superman, pero no sé muy bien por qué motivo, pues terminaron cancelando la película. No sé si es porque el estudio la veía demasiado oscura, creo que fue por eso, pero ahora mismo no recuerdo. Y bueno, pues por lo menos nos han dado ese pequeño aperitivo de Superman Lives, que nadie pidió, el cameo de Nicolas Cage como Superman, peleando contra una araña gigante, pero bueno, a mí me ha gustado y a mí me ha emocionado ver eso también, aunque ya sabía que iba a salir, porque bueno, sí que es verdad que me spoileé un poquito de la película, viendo pues que había tanto cambio en DC y tal, pues me dio curiosidad, ¿no? Por explorar un poquito más acerca del guión de The Flash, acerca de la trama y todo, porque yo ya me olía los cambios y digo, bueno, pues voy a seguir un poco el proceso de esta película, de todos los screening tests o bueno, todas las pruebas de pantalla que hacen de la película, ¿no? Todos los proyecciones de prueba, que no me salía la palabra, que hacen de la película para ver un poco cómo se va modificando esta película, ¿no? Conforme pasa el tiempo, si es que se modifica algo y si no, pues me habré comido la película. Y al final, pues bueno, sí que es verdad que me he comido un poquito la película, pero obviamente pues no he visto imágenes como tal porque no las había, ¿no? Solo he visto el texto con las cosas que pasan, ¿no? Y las escenas que hay. Y sí que hay ciertas escenas del principio, la mitad y el final de la película que cambian, pero lo que es la trama central, en lo que gira en torno esta película, tampoco cambia tanto. Entonces, pues a mí me ha servido, la verdad, me ha servido lo que he visto, ¿no? En general, en líneas generales. Y bueno, siguiendo hablando de los cameos, hemos visto también el Flash de Jay Garrick. Creo que es un actor random haciendo de Jay Garrick y se le ve ahí corriendo en otra cronosfera también, ¿no? Luego también hemos tenido un pequeño vistazo al Batman de Adam West, el Batman de los años 60, que se oye ahí una frase de Catwoman y otra de Batman diciendo que va a atrapar al Joker o algo así, ¿no? Pero esa escena se ve estática, o sea, se ve al Batman como que está corriendo, pero está estático. Entonces, pues no sé, es un poco raro eso. Podríamos haber visto el Batman en movimiento, es el único personaje que se ve ahí estático y que no lo vemos moverse y queda un poco feo comparado con las otras escenas en las que sí que ves a los personajes moviéndose. Y también tenemos una aparición del Superman de George Reeves, que fue el primer Superman que se hizo en televisión, si no me equivoco. No sé si era una serie, creo que sí que era una serie, en blanco y negro. Y tenemos ahí algunas frases de esa serie y vemos a George Reeves brevemente. Y luego sí que es verdad que se ven primero como todos los cameos. Luego hay una escena donde están los Barry hablando, no sé muy bien de qué. Y luego se vuelve a ver otra vez las esferas de los universos colisionando. Y el único Superman que sale ahí es el de Nicolas Cage, o sea, los demás no vuelven a aparecer. Y es bastante curioso que solo se hayan enfocado en el de Nicolas Cage, ¿no? Que de hecho yo me atrevería a decir que la escena de Nicolas Cage peleando con la araña es quizá la más larga de todos estos cameos. Y luego, pues sí que es verdad que siendo tantos cameos y siendo tan grande el universo DC, con tantos personajes, pues sí que se sienten un poco escasos, porque realmente solo han mostrado varios Superman, un Batman y un Flash, y bueno, una Supergirl también. Y yo sinceramente pues hubiera esperado ver algún personaje más, o sea, por ejemplo, pues yo que sé, un Green Lantern, igual pues algún personaje más del Arrowverso, como el Flash de Grant Gustin, ya que el Flash de Ezra Miller apareció en la serie de Flash, pues qué menos que el Flash de la serie apareciera en la película, ¿no? Así un poco para hacer el cambio, por así decirlo, ¿no? O sea, como el favor, ¿no? De que uno aparece en un sitio y el otro aparece en el otro y así pues los dos están en los dos sitios, ¿no? Y he echado pues eso, en falta algunos cameos de otros personajes. Pues yo qué sé, por ejemplo, podría haber aparecido la Doom Patrol o los Teen Titans o algunos personajes del Arrowverso también, o aunque fuera muy criticado, a mí me gusta el Green Lantern de Ryan Reynolds, de esa película. Entonces, pues bueno, tampoco hubiera estado mal ver ese cameo, o por ejemplo un cameo del Joker de Todd Phillips también, así como cameitos, ¿no? Como que existen muchísimos universos y es muy vasto, hay muchísimos personajes para dar a entender, pues eso, a la gente que hay muchos universos que se conocen, ¿no? En el mundo de DC
Y, por ejemplo, el tema de estos multiversos, de la amplitud de los multiversos, ¿no? Sí que se ve mucho mejor en la película animada de Spider-Man, un nuevo Spider-Verse o algo así, creo que se llama, ¿no? No sé, como tiene varios títulos, en latino creo que se llama de una manera, en castellano se llama de otra y en inglés se llama de otra, entonces pues en esa película sí que se ven más universos de Spider-Man, ¿no? Se ven de animación, de videojuegos, de cómics, y se ven todo, o sea, lo amplio que es el multiverso de Spider-Man, y meten como todos los universos de Spider-Man en un mismo saco. Y aquí en esta película, pues bueno, vemos el universo de DC bastante reducido, la verdad. Cuando podrían haber mostrado mucho más, ¿no? Como hacían, por ejemplo, en las series de la Arrowverso o incluso en ese cambio de Titans que aparecían varias cositas del multiverso, ¿no? Pero bueno, luego tenemos esa resolución final en la que se da a entender pues que el universo donde existían Supergirl y el Batman de Michael Keaton no tenía salvación, era un universo que iba a morir sí o sí. Y eso, que ese universo pues no podía salvarse de ninguna manera. Por eso pues pienso también que ese final, que tal y como cuentan las cosas en esta película, de que ese universo donde existía todo eso no tenía salvación, el final original, el primer final de Flash, que era con la Supergirl de Sasha Calle y con el Batman de Michael Keaton, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Porque aquí se da a entender de que no había ninguna manera de salvar a esas dos personas y de salvar ese universo. Entonces, si a la hora de volver el tiempo y de corregir las cosas estos dos personajes quedaban vivos, pues bueno, se caía por completo todo lo que se había construido anteriormente diciendo que ese universo no tenía salvación, ¿no? Yo creo que está bien que hayan decidido cambiar ese final porque ese final no tenía mucho sentido. Y sí que me fastidia un poco porque a mí me gustaba el Batman de Michael Keaton, pero bueno, tal y como dejan las cosas entendidas en esta película, no sé si hubo alguna escena previa que se grabara y se descartara en la que quizá se daba a entender que ese universo sí que tenía alguna salvación, ¿no? Pero al final, pues eso, este universo no tenía ninguna salvación, entonces hagas lo que hagas, tanto el Batman de Michael Keaton como la Supergirl de Sasha Calle, pues no van a existir cuando regreses en el tiempo, ¿no? Y lo corrijas todo, porque realmente aquí en esta película también se da a entender la importancia de Superman, de que un mundo sin Superman no tiene salvación, porque realmente aquí tenemos a dos Barry Allen, una Supergirl y un Batman que se intentan cargar al General Zod, ¿no? Y bueno, a todo el ejército kryptoniano, pero en general al General Zod, ¿no? Y claro, aquí se da a entender pues que eso, que Superman podría haberlo salvado. Si hubiera un Superman, quizá se podrían haber salvado. Pero como ese Superman no existe, pues no hay salvación posible, porque Flash ha creado ese mundo en el que no existe Superman, y un mundo sin Superman, pues es un mundo perdido. O eso es el mensaje que yo entiendo de esta película, el mensaje que yo extraigo, ¿no? Por eso Superman es muy importante. Que de hecho se ve también en películas anteriores, pues eso, que realmente si la Liga de la Justicia no hubiera resucitado a Superman, no hubieran podido derrotar a Steppenwolf. Y en el hipotético futuro de pesadilla de la película cancelada de la Liga de la Justicia 2, donde se da a entender que Superman se vuelve malvado tras caer preso de la ecuación antivida de Darkseid, aquí también se da a entender que al Superman volverse malvado, ese mundo tampoco tiene salvación. Por lo tanto, también en esa historia, Flash debía viajar en el tiempo para arreglarlo todo y evitar que Darkseid infectara a Superman con la ecuación antivida. Y ya tras evitar que Superman se convirtiera en un ser malvado, ese universo sí que tenía salvación. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho más hablando del resto de finales. Había otro en el que se salvaba el Batman de Ben Affleck, ¿no? Bueno, se supone que cuando volvía en el tiempo y arreglaba todo con lo de su madre, que por cierto la escena del supermercado me parece la más bonita de la peli y muy emotiva, después de que volvía en el tiempo y arreglaba las cosas, ¿no? Se supone que sí, que vale, que Sasha Calle seguía siendo Supergirl, Batman seguía siendo Michael Keaton, pero luego teníamos una escena extra en la que Barry volvía a su casa y encendía los monitores que tiene ahí en su apartamento y
y se veía, bueno, o se oía la voz o se veía, no sé muy bien, al Batman de Ben Affleck diciendo Barry, ven a salvarnos, dando a entender que se habían quedado atrapados en un universo donde no existía Flash, ¿no? Y que obviamente pues lo necesitaban. Probablemente, pues bueno, hay gente que hace la teoría de que este era el universo de Pesadilla, como Darkseid tenía que llegar, pues se podría entender que Darkseid llegaba, liaba todo el lío que se supone que iba a liar, ¿no? De convertir a Superman en malvado, matando a Lois y todo eso que se rumoreaba, según bueno, el guión no, sino el esquema de guión que tenía Zack Snyder, ¿no? Para su Liga de la Justicia 2 y 3, y que obviamente pues en esa historia necesitaban a Barry Allen para que viajara en el tiempo y arreglara la situación de la invasión de Darkseid. Entonces, pues bueno, se podría dar a entender con esa escena en la que se oía la voz de Ben Affleck diciendo Barry, ven a salvarnos, de que estaban en ese punto en el que Darkseid había conquistado la Tierra y necesitaban a Flash, obviamente, pues para que arreglara las cosas viajando en el tiempo, ¿no? Pues eso, ese final también se descartó. Y luego, pues también había por ahí otro final en el que se veía a la Supergirl de Sasha Calle junto al Superman de Henry Cavill, los dos juntos en una escena y también junto a Gal Gadot como Wonder Woman, y creo, no sé si a Batman se le veía, no sé si era Michael Keaton o si era un Batman al que no se le veía la cara, no sé muy bien, no me acuerdo ahora mismo. Y luego tenemos este último final, que es el que ha quedado en el corte final, que esto se sabe que se ha rodado después de la entrada de James Gunn como jefe de DC, y es este final que hemos tenido en el que aparece George Clooney como Bruce Wayne y que Barry pues le pregunta esto de, oye, pero tú eres Batman, y le mira como diciendo, no te lo voy a decir aquí delante porque hay mucha gente y nos podrían oír. Que por cierto, cuando vi a George Clooney saliendo del coche ahí con esa chaqueta, con esas gafas de sol, ¿no? Parecía que me iba a decir Expreso, what else, ¿no? Que es lo que decía en el anuncio. A ver, yo creo que la escena está divertida y está ahí pues un poco como gag, ¿no? De que Flash ha acabado en otro universo que ni siquiera salvando a su padre ha conseguido arreglar el universo, ¿no? Sino que ha acabado en otro universo completamente diferente, en el que existe pues el Batman de George Clooney, que es el Batman más criticado por esa película de Batman y Robin que fue bastante fallida. Y a mí, pues bueno, me parece que es un guiño que está entretenido, que está divertido. Y acaba con Barry, pues bueno, que del susto se le suelta el diente que se había pegado al principio de la película con Loctite, ¿no? O con Superglue, ¿no? Bastante curioso. Vale, aquí quiero hacer un pequeño inciso para comentar el tema de los finales un poco más en detalle y un poco mejor explicado, porque igual aquí en el vídeo pues no queda del todo claro. Lo que estoy diciendo es que la Tierra donde existen Michael Keaton y Sasha Calle sin Superman, esa Tierra no puede ser salvada. ¿Por qué? Porque no existe Superman, que es el único que puede vencer al General Zod, que tiene la fuerza suficiente para vencerlo. Por eso, el segundo final que estaba planeado con Henry Cavill, Sasha Calle, Michael Keaton, sí que tenía sentido, ya que ahí, en ese universo, sí que existía un Superman. Y el tercer final, que es el que hemos visto en cines, también tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el mundo del Batman de George Clooney sí que existe un Superman. Esto, bueno, se puede ver en la película de Batman y Robin. A ver, es una pequeña frase, un pequeño chiste, ¿no?, que hace Batman en esa película, pero ahí ya se menciona la existencia de un Superman en el mundo del Batman de George Clooney. Por lo tanto, podemos decir que ese universo sí que tiene salvación, porque existe un Superman que pueda vencer al General Zod, ya que en esta película se da a entender que cuando el General Zod llega a la Tierra y la ataca, tiene que haber un Superman para detenerle. Si no, esa Tierra no tiene salvación. Y luego, pues bueno, tenemos esa escena postcréditos que a mí me parece bochornosa, me parece bastante fea y me parece un insulto a Aquaman. La escena postcréditos sí que no me gusta. Ver a Aquaman ahí súper borracho, tirado por el suelo, que se cae a un charco y se queda ahí tumbado en el suelo. No sé, me parece una escena que pone a Aquaman pues en un lugar bastante bajo, ¿no? Como que lo deja en mal lugar para Aquaman 2 sobre todo. No sabemos qué ha pasado con este Aquaman porque obviamente ahora mismo Barry Allen está en otro universo.
que no es el suyo. Entonces, pues bueno, el pasado de Aquaman quizá es algo diferente y quizá en Aquaman 2 vayan por otro camino totalmente diferente. Eso ya no lo sé, ya se verá en Aquaman 2 qué camino van a seguir. Si van a utilizar alguno de los dos Batman, van a utilizar a los dos o van a tirar directamente por la versión que todos decían que era la peor, que era la versión que no incluía a ninguno de los dos Batman. Y eso, que la escena pues deja en bastante mal lugar a Aquaman. Sí que es verdad que en la película de Aquaman y también en la Liga de la Justicia de Zack Snyder le vemos beber alcohol, ¿no? Y divertirse y tal, pero no le vemos en este punto tan humillado en el que está tirado por los suelos, tirado encima de un charco y que incluso le dice a Barry, dame una cerveza y paga con esto, y le da una reliquia de Atlantis y le dice Flash, pero es una reliquia de Atlantis y es como que a Aquaman le da igual, ¿no? O sea que volvemos a este punto en el que parece que Aquaman le da un poco igual su legado atlante, ¿no? Que contradice un poco con lo que pasaba en Aquaman 1, pues que ya le importaba el hecho de ser Atlante y de pertenecer a esa gente y de ser su rey, ¿no? Igual, bueno, se podría explicar como está borracho, pues no sabe muy bien lo que dice y tal, pero no sé, me parecía totalmente innecesaria esta escena y no me gusta. Sinceramente, esta escena postcréditos pues se puede borrar totalmente. Y sí que es verdad que esta misma escena postcréditos se iba a contar desde otro punto de vista, o sea, bueno, de otra manera, no desde otro punto de vista, ¿no? Como que los dos personajes, Barry Allen y Arthur Curry, estaban hablando dentro del bar tranquilamente. Sí que es verdad que Aquaman, según ponía ahí, estaba un poco borracho, ¿no? Pero que es como que Flash le contaba y conocía a Supergirl y había una Supergirl y no había un Superman y no había una Wonder Woman tal, no sé qué, no sé cuántos, y Bruce Wayne tenía otra cara y tal, y es como que Aquaman se reía de estas cosas porque no se lo creía del todo, ¿no? Y era una escena pues quizá un poco más divertida y quizá un poco menos bochornosa que la que hemos tenido al final. Pero bueno, al final este ha sido el resultado. Sí que estoy contento con cómo ha quedado la cosa. Al final el conjunto de la película, ¿no? Sí que me ha gustado, pero claro, pues siento que, bueno, esta película también pretende ser una especie de cierre entre muchas comillas de la historia de Michael Keaton, que le vemos ahí morir épicamente dos veces. La primera vez, pues bueno, simplemente explota su Batwing y ya está, ¿no? Y la segunda vez, pues sí que le vemos morir en los brazos de Flash y es una muerte un poco más emotiva y con un poco más de corazón y un poco más de cuerpo y está mucho mejor hecha. Y luego, pues lo que es el Snyderverse, pues eso, no le hace justicia al final que tenía pensado Zack Snyder porque va por otro camino completamente diferente, que no tiene nada que ver y acaba en otro punto completamente diferente, que seguramente pues no tiene nada que ver con la supuesta invasión que iba a hacer Darkseid, ¿no? Porque obviamente pues ya Henry Cavill no está y ya muchos actores pues no van a seguir, como ya sabemos. Así que bueno, para mí sí que es verdad que esto lo encajaría como una línea alterna al Snyderverse, en la que sí que es canon lo que pasó en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero la historia fue por otros derroteros y luego tenemos la versión, para mí, hay otra versión del Snyderverse en la que ocurre la Liga de la Justicia 1 y ocurre ese boceto, bueno, ese esquema que había del guión de la Liga de la Justicia 2 y 3 que terminaba con el arco de todos los personajes y que los cerraba de manera pues mucho más sólida y mucho más perfecta. Para mí ese sería el otro universo y para mí yo creo que es el final que realmente se merecía esta historia. Y ojalá pues en algún futuro le den la oportunidad a Snyder, ¿no? De terminar ese arco, de terminar esa historia de buena manera con esos personajes, aunque sea en animación, aunque sea en un cómic, porque en live action pues yo creo que ya imposible. No me voy a enrollar más, he hecho una crítica súper larga, yo creo que es la crítica más larga que he hecho, de hecho. He desgranado toda la película, he analizado todo y no tengo nada más que añadir, sinceramente. Yo creo que ya he contado todo lo que quería contar, no sé si me he dejado alguna cosa, pondré por ahí alguna anotación si me he dejado algo. Y nada, pues espero que os haya gustado esta larga crítica, mi crítica más larga, sinceramente. Y podéis dejar un like si os apetece, si no os apetece, pues no. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós.